requirements that's on me. Coding for nothing, test for free. All these take homes. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de La Vieja Guardia. Y hoy es un día especial, un día muy especial, porque tenemos una gran sorpresa para todos vosotros. Hoy tenemos a Ramón Santamaría, alias Raisan. Bienvenido, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues nada, ya sabéis, lleváis tiempo reclamándolo, lleváis tiempo todos los fans de Ray Leaf y la verdad, encantados de tenerte aquí otro año, bueno, después de tanto tiempo, porque han pasado como 5 años, de algunas versiones de Ray Leaf y ver cómo vamos a hablar contigo. Vamos a hablar contigo, no voy a decir que te entrevistas porque sería meterme en una profesión que no es la mía. Pero vamos a hablar contigo a ver sobre la librería y sobre el futuro en general de la librería en particular y del software en general, que estamos viviendo tiempos convulsos y vamos a ver qué sale de ahí. Y hoy tenemos a Fran, que está con nosotros. Sabéis que tienes parte fuerte, el núcleo duro del podcast. Fran, que no solo eso, también tengo que decir, que nunca lo digo. Fran es el que se encarga también de subir el episodio y hacer resúmenes en iVoox y subir los contenidos y todo eso. Lo llevo haciendo desde que empezó el podcast. Y yo creo que nunca no he hablado de eso. Y me parece muy mal. Bueno, tampoco es que sea un trabajo titánico. Yo si lo pido a otro me cobra. O sea, es así. Si lo pido a otro me cobra. O sea, que es lo que tenemos. Y tenemos hoy un invitado especial que también es una persona que estuvo con nosotros al principio en el podcast, pero por motivos de calendario y por motivos de muchos temas, niños por ahí, que tiene es una persona que tiene un fractal de fondo en su cuarto, entre otras cosas, y que es Diego Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Pues Diego Fernández, ya sabéis, programador, artista gráfico, amante de la vida, ya sabéis, que ha colaborado en mil desarrollos y 1000 juegos y mil cosas. Y que tenemos un episodio con él, que os recomendamos, lo pondremos también, Fran lo pondrá en el podcast. Para que escuchen, porque aquel fue un episodio. Sí, pondré un par de enlaces ahí de puntero hacia atrás. Recuerdo que estaba anterior de Ramón y de Diego. Sí, estaba súper constipado, me costaba hablar incluso, pero bueno, no sé cómo saldría. Curioso, porque entonces no importaba, éramos jóvenes, no nos importaban esas cosas. Pues bueno, hoy vamos a hacer una excepción. Hoy no vamos a hablar de noticias, porque no ha habido noticias. Hemos decidido que no ha habido noticias en el sector de desarrollo, informática, técnica, en los últimos meses. ¿Cómo que no ha habido noticias? Esto es una provocación. O sea, porque esto es un podcast y porque soy un profesional que trabajo en una empresa que tiene sus normas y sus cosas, pero si no te enseñaba yo los tickets que tengo de ir abiertos por culpa de las no noticias que o sea, me cisco en la inteligencia artificial y en la madre que la parió de todo. Tengo un montón de tickets de actualizaciones de sistema operativo y de clústeres de Kubernetes y de todo por culpa de los últimos bugs que han aparecido de seguridad en el kernel Linux, que habréis leído, que son los de Copyfell, Dirtyfrag y derivados que han salido, pues eso, a golpe de análisis LLM. A ver, está bien que hayan aparecido y que se corrijan y estas cosas, pero ahora mismo estoy un poquito quemado. Pues, es el signo de nuestros días. Bueno, no vamos a hablar de ese tema aún. Vamos a hablar directamente de lo que nos interesa. Y tenemos aquí ya te hicimos la pregunta esa de cuál fue tu primer ordenador. A lo mejor no te la hicimos, pero no sé. No creo que te sea demasiado. No sé. ¿Qué opinas? ¿Volvemos a hablar de eso? Si hubiese Sergio, lo habría sabido. ¿Tú recuerdas si te hicimos esa pregunta en su día? En el otro podcast.
No lo recuerdo, puede ser, ¿eh? Sí, puede Pero ser. no lo Diría que recuerdo. sí, pero recuérdanos, ¿cuál fue tu primer ordenador? Bueno, a Tu ver, primer contacto con la informática. claro, es que mi caso es un poco especial porque yo soy de un pueblo por parte de mi familia, pues mi padre era carpintero y bueno, vengo de una familia que siempre ha sido un poco adversa a la tecnología. Vamos, que yo he tenido 3 canales en la tele hasta los 10 años o más, con lo cual, claro, el primer dispositivo electrónico de videojuegos que llegó a mi casa fue una Mega Drive, ¿vale? Que ahí debía tener pues 10 o 11 años o algo así. Y el primer ordenador, que también fue bastante tarde, de hecho ya estaba en ese momento, estaba en el instituto ya o quizá incluso en BUP. Seguía trabajando pues yendo a las bibliotecas con libros, con papel. De hecho sigo trabajando en papel siempre por esa costumbre. Con lo cual el primer ordenador que tuve fue un Pentium a 200 megahercios. Buah, eso es una máquina. No, Sí. Yo recuerdo a algunos amigos que venían a mi casa para poder jugar al PC Basket, el 4 creo que acaba de salir. Mítico, muy mítico. Porque bueno, era un maquinón en ese momento. Eso debía ser, y además ya venía con el Windows 90, era el año 95, porque ya venía con el Windows 95, que acababa de salir ese año. Sí. Con lo cual debía ser eso, 95, 96. Y pues claro, yo ya tenía ahí 16 años, una cosa así. Con lo cual, relativamente tarde. Yo me perdí toda esa época de los Commodores, del Amstrad, del Spectrum y demás. Y ya me entró un ordenador pues relativamente moderno, claro. ¿Y a programar cuando empezaste? ¿Cuándo te empezó a picar? Claro, programar en realidad... Porque eso viene luego. Sí, viene luego, pero mi primera experiencia con la programación fue muy mala, porque a mí me gustaban mucho los videojuegos de mi consola, de la Mega Drive y tal, y yo quería aprender a hacer videojuegos. Y aquí en el pueblo, pues solo había una academia de estas privadas donde te enseñaban pues todo, desde mecanografía hasta inglés, hasta todo, y yo fui ahí a pedir que me enseñasen a hacer videojuegos, ¿vale? Claro, en ese momento tampoco había profesores con mucha experiencia en ese campo y yo iba con toda la ilusión de los gráficos, ¿no? de ver cosas en pantalla con gráficos, y un profesor me puso con C++ directamente a sumar 2 números por consola. Claro, yo en ese momento pues debía ser eso, yo tendría, de hecho era incluso antes de que tuviese el ordenador, creo recordar, debía tener unos 13 o 14 años, o 12, 13 años por ahí, y mal, se lo recuerdo que no me gustó, lo pasé muy mal, no entendía nada, fue muy frustrante. Yo recuerdo preguntar siempre al profesor, pero yo quiero poner gráficos en pantalla, me decía, uy, para eso necesitas aprender muchísima programación y tal. Me lo pintó súper mal. Yo creo que... Porque el tío no sabía. ¿Eh? Pues a lo mejor el tío no sabía y dije, buf, eso... Claro, probablemente. Pero claro, yo en ese momento, de hecho, creo que es uno de esos traumas que se me quedaron dentro, ¿no? Que luego, y quizá acabaron repercutiendo en que yo crease Railib, ¿no? Decir, hostia, es que no puede ser tan difícil poner gráficos en una pantalla, ¿no? Bueno, sí que es difícil, ¿no? Pero en ese momento, claro, si hubiese tenido algo tan fácil como un draw rectangle o load texture, ¿no? Algo tan fácil, pues no tenía por qué ser tan difícil. Pero bueno, esa primera experiencia fue como muy negativa, fue un verano. Y la parte buena que saqué de eso es que después de varias semanas aprendiendo las bases de programación y dándome cuenta que no me gustaba y no entendía nada, pues justamente en la academia acababa de llegar un software nuevo que acababa de salir que se llamaba True Space. Buenísimo. ¿Vale? Que era un software para 3D. Y eso es decir, lo probé, yo lo vi que acababa de llegar a la academia, lo habían instalado y eso fue como una revolución para mí. Fue, wow, puedo hacer cosas en 3D. Y claro, no era hacer videojuegos, pero era como muy guay. Y desde entonces yo decidí dedicar mi carrera a el 3D. Y me puse, estuve ahí haciendo los cursos en esa academia de True Space,
Luego en mi casa estuve trasteando con DrewSpace, luego con 3D Max y durante los siguientes quizás 10 años de mi vida, pues me enfoqué muchísimo al 3D y la programación. Sí que estuve haciendo cosas, sobre todo en la universidad. Yo estudié ingeniería electrónica. Recuerdo que no me gustaba, aprendí programación Pascal, no me gustaba. Hubo un momento en que hizo un clic para mí, que fue cuando hice asignaturas de microcontroladores. Bueno, no, de hecho era 8051, pero era Assembly. Hice Assembly del 8051. Y eso fue como cuando me empezó a gustar la programación. Como decir, ostras, pues mira, ahora estoy como entendiendo lo que está pasando. Era como demasiado abstracto para mí antes con todo el tema de C++. Decía, pero ¿cómo yo escribiendo estas instrucciones? Esto luego, es decir, no entendía nada. Pero luego con el Assembly, con el 8051, fue la primera vez que la programación empezó a hacer clic, ¿no? Decir, ostras, pues mira, tiene sentido, claro. Esto es una CPU, funciona así, tal, y empecé a cogerle un poco de gusto. Pero bueno, no fue... Desde ese momento en la carrera hice varias asignaturas de programación, luego vino una parte de programación visual con Delphi, que también me gustó mucho, todo el tema de creación de herramientas, porque era muy visual. A mí soy una persona que necesito ese feedback visual para que algo me atraiga. Toda la parte está de... es decir, sin esa parte visual me cuesta muchísimo más aprender. Y eso me atraía. Y bueno, y creo que también eso es un poco lo que he acabado poniendo un poco en Railib, ¿no? Años después. Y nada, estos fueron un poco las primeras cosillas que hice con programación y demás. Luego ya empecé a hacer cosas con OpenGL. Luego, al final de la carrera, yo todavía no había hecho mucho programación porque... Hice ingeniería electrónica, luego hice sonido y producción, una doble titulación en el extranjero, luego hice la superior, bueno, hice como varias titulaciones, ¿no? Que fui encadenando. Y llegó un momento en que yo empecé a trabajar, o un verano estuve trabajando en una fábrica de jeringuillas, en las cadenas, de producción, ¿no? Pues con todo el tema de generación de moldes, con sensores, actuadores, cámaras para detectar imperfecciones, todo esto, PLCs, hice bastantes cosillas de PLCs en ese momento, pero en ese momento me di cuenta que todo lo que había estudiado antes, menos toda la parte de 3D, que me seguía apasionando y encantando, pero toda la parte de electrónica no quería dedicarme a eso. Y justo en ese momento, en Barcelona, salía el primer máster de desarrollo de videojuegos y decidí meterme. Yo me metí como animador 3D porque llevaba muchos años haciendo 3D y era hacia donde quería ir. Pero a la vez, en paralelo, estuve haciendo el proyecto final de carrera y decidí hacer una parte de investigación de las últimas tecnologías que acababan de salir en el mundo del videojuego en ese momento, que debía ser 2003, 2004. Y justamente acababa de salir, o hacía poco que había salido todo el tema de los shaders. NVIDIA acababa de sacar en ese momento CG, en ese momento lo acababa de sacar y bueno, pues empecé a hacer mi proyecto final a la vez que hacía el máster de videojuegos, donde me enfocaba más en animación, a hacer un proyecto muy enfocado a tema de nuevas tecnologías, con pues, tema de shaders, tema en ese momento de cuaterniones, tema de generación procedimental de texturas. Empecé como a investigar todo esto para mi proyecto final. Y ahí fue cuando realmente empecé a hacer más temas de programación. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, luego entré a trabajar en Electronic Arts, que también yo en principio, yo entré en Electronic Arts como programador, pero tras la primera semana estar ahí, como que me agobié mucho, me pusieron a programar unas herramientas para el Madden, el videojuego de Madden, creo recordar, y como que era una base de código gigante del juego en sí, pero luego había las herramientas auxiliares y tal. Y como que a mí me agobió muchísimo porque nunca me había enfrentado a tantísimo código. Y entonces yo hablé con mis jefes, en ese momento le dije, mirad, que es que yo no sé programar tanto como para hacer todo esto, fui muy sincero. Y me dijeron, bueno, no te preocupes, vamos a hacer una cosa, te vamos a cambiar de equipo y te vamos a poner en el equipo de gestión de proyectos. Había como un pool de programación, donde toda la gente que se ocupaba además de temas... los juegos los desarrollaban en los estudios,
pero ahí era en localización en Madrid, ahí se desarrollaba pues muchas herramientas auxiliares, se hacía toda la integración de texto, audio y demás dentro de la build, ¿no? Para las diferentes versiones que se acaban generando. Y había un equipo de programadores y luego había un equipo de gestores que, digamos, gestionaban la comunicación con el estudio, gestionaban pues las traducciones, las grabaciones, que todo llegase correctamente, que todo se metiese en bases de datos y tal. Era como una parte mucho más liviana que no implicaba una programación tan intensiva, ¿no? Y pues durante 1 año y medio, casi 2 años, yo estuve en ese equipo. Y bueno, me gustó mucho, ¿no? Pero a los pocos meses de estar ahí ya me hicieron una de esos test que suelen hacer en las empresas, que te identifican el tipo de perfil que tienes y demás, y les salió pues que tenía un perfil muy técnico y de investigación, ¿vale? Y dijeron, bueno, vamos a intentar aprovechar, nos ha salido esto en las encuestas, vamos a intentar aprovecharte y te vamos a poner como experto de la Nintendo DS en ese momento. Acababa de llegar la consola, creo que era la Nintendo DS, sí, creo que la Nintendo DS, debía ser 2007, por ahí, 2008. Y me pusieron como experto, me dieron todos los manuales, todos los kits de desarrollo, dev kits, test kits y demás, y me dijeron, mira, queremos pasar a localizar juegos a idiomas asiáticos, que no se ha hecho nunca aquí en el estudio, y tú vas a hacer pues un experimento, ¿no? Te vamos a dar el FIFA coreano, el FIFA 10 Nintendo DS, que esto debía ser 2008-2009, y tienes que intentar localizarlo al coreano y a ver cómo sale este experimento, y según cómo salga, pues la empresa empezará a asumir traducciones asiáticas. Bueno, ahí entré en una vorágine técnico de pues leer manuales, bases de código, programación, herramientas para procesado de texto, para procesado de fuentes, para extraer los code points únicos del texto, porque la Nintendo DS tiene muy poca memoria, con lo cual tienes que listar pues todos los caracteres coreanos que salen, cuáles se usan más, cuáles se usan menos, descartar los que se usen menos, pedir retraducciones. Bueno, ahí hay un montón de... Pero ya era más tema de investigación, que entonces ya te gustaba. Era sí, la verdad es que... Y era gráficos puros. Sí, me gustó mucho. Además, la base de código del FIFA, creo recordar que era C, o sea, no era C++, era C, con lo cual, no sé, todo fue como... Me gustó muchísimo, ¿no? Todo el proceso, y acabó saliendo el juego y muy bien, la verdad. Pero claro, en ese momento me movieron al equipo de programadores. Me dijeron, ostras, es que no puedes seguir haciendo... Con todo lo que puedes hacer, no puedes seguir estando gestionando y todo esto. Mejor te metemos en el equipo de programación. Y entonces me empezaron a asignar proyectos técnicos. Pues estuve Dante's Inferno, EA Sports Active, MySims, bueno, diferentes productos de la compañía en la parte más de técnica, y sobre todo con mucho tema de desarrollo de herramientas auxiliares. Pues, por ejemplo, trabajaba mucho con el equipo de audio, pues desarrollo de una herramienta para audio para poder sincronizar subtítulos con el vídeo, o para poder validar que el texto que sale en los subtítulos coincide con los scripts de audio, y que no suele ser así, porque muchas veces los actores de voz pues improvisan y cambian frases en el texto y cambian palabras, y entonces el subtítulo no está sincronizado aunque tengas el script de audio, herramientas de validación y todo esto. Y pues bueno, allí también estuve trabajando. De ahí vienen un poco también las herramientas que sacas paralelas a Release, un poco de esa experiencia, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Porque ahí, de hecho, es que trabajé muchísimo con texto, con audio, trabajé muchísimo, no tanto con imagen, aunque, bueno, es algo que siempre me ha gustado, ¿no? El tema gráfico me ha apasionado. Y... bueno, no sé, a ver, aquí os estoy haciendo un resumen de mi vida que solo estoy hablando yo. Nos faltan los primeros 13 años, no sé si quieres empezar. Hemos llegado muy rápido a donde queríamos, entonces ya podemos ser breve, ahora podríamos hacer un breve introducción o breve recordatorio de por qué
cómo surgió la idea de Railib. Sí, bueno, vale, pues un poco después de esta experiencia en Electronic Arts, ahí hubo despidos masivos, se afectó a gran parte del equipo, como suele pasar, era 2009, 2010, por ahí fue la crisis del 2008. Y después de Electronic Arts, yo siempre tenía el gusanillo pues, de publicar mi juego, de hacer mis juegos y demás, ¿no? Lo típico de la gente que estamos en el mundo de desarrollo de los videojuegos. Y intenté desarrollar un motor de videojuegos, tipo, de hecho, con una serie de herramientas en C#, como si fuese un pequeño Unity. No acabó prosperando, estuve un tiempo, luego estuve en una empresa más pequeña que acababa de arrancar, de desarrollo para móviles. Ahí también, ahí fue donde empecé, era una startup. Yo fui el primer trabajador que entró en la empresa. Y la empresa publicó varios juegos para, en ese momento, la plataforma supuestamente ganadora, Windows Phone. Pero la parte buena de ser el único trabajador en una empresa que está haciendo juegos para Windows Phone y también hacía cosas de porting, es que ahí lo haces todo, ¿no? Y ahí aprendí muchísimo, no solo realmente de hacer juegos, sino de todo el proceso de publishing, ¿no? Cuando lo tienes hecho, pues generar la build, tema de traducciones, tema de localización, tema de, bueno, eso evidentemente ya me lo traía, ¿no? Pero tema de puesta en el mercado, tema de puesto en los diferentes markets. Incluso recuerdo que estuvimos buscando financiación, hablando con Microsoft en ese momento. Bueno, fue una experiencia, la verdad, es que muy positiva. Decidí irme de esa empresa al cabo de un tiempo porque dije, bueno, yo es que con todo lo que he aprendido, si estoy aquí solo trabajando, si es que me lo puedo hacer por mi claro, cuenta y publicar juegos. Y en realidad hice eso, ¿vale? Estuve, después de esa empresa, estuve como 6 meses, un año, que publiqué 2 juegos hechos con XNA para Windows Phone. Recuerdo que me llevaron muchísimo trabajo, también invertí bastante y, bueno, bastante, pues no sé, varios miles de euros, pues con temas de localización, temas del audio y demás, las músicas compuestas, la composición de la música, todo esto. Pero bueno, fueron un fracaso absoluto. Lo único que me llevé de esos juegos, creo que me regalaron un Nokia Lumia Microsoft. Creo que eso fue el mayor beneficio. Pero bueno, en estas yo estaba presentando mis juegos en alguna feria, creo que fuera en ese momento un Game Lab o alguna feria de estas de videojuegos, y me encontré con una empresa que estaba arrancando un programa de educación en Barcelona, que era el primer técnico superior de animación 3D y entornos interactivos, tiene un nombre así rimbombante, y me dijeron si quería dar algunas clases. Y dije, bueno, es que yo estoy haciendo juegos, tal, pero bueno, puedo dar algunas clases. El caso, que esas clases se convirtieron en un trabajo a tiempo completo de 26 horas de clases semanales y muy intenso, la verdad, es que fue muy, muy intenso. La parte buena, al ser el primer centro que daba esta formación, no había temarios definidos, había un supuesto temario definido en el BOE que, bueno, no se aguantaba por ningún lado, metía ahí un pupurri de tecnología todo, y lo bueno es que tuve mucha flexibilidad para definir qué quería enseñar y cómo lo quería enseñar. En ese momento yo recordé mis comienzos en el mundo de la programación, cuando con mis 12, 13, 14 años fui a esa academia a intentar aprender a hacer videojuegos y dije, a ver, tengo que hacer algo mejor, ¿no? Y con todo lo que había, con toda la carrera hasta ese momento, pues, bueno, en realidad es que estuve probando varias posibilidades. Decidí empezar con C porque me parecía que quería que los estudiantes programasen. Es decir, había varias asignaturas, el curso era largo y más adelante, en ese momento estaba entrando ya Unity o acababa de salir Unity, con lo cual iba a entrar en el siguiente año Unity. Con lo cual dije, bueno, si ya va a entrar Unity en el siguiente año, yo creo que está bien que
que los estudiantes aprendan a programar, pero no aprender a programar de arrastrar, soltar, aprieto un botón, play, algo funciona, no, intentar un poco más vivir la experiencia esta de escribir código, ¿no? De tener ahí... Es curioso que eligieras C para un principiante y no otro como Lua o Python o... Pues porque mi experiencia básicamente venía de microcontroladores, de microcontroladores, que había hecho assembly, pero eso me parecía demasiado bajo nivel, pero C era como algo intermedio, y por otro lado, todo lo que había hecho había sido casi todo C#. Sí que había hecho C++ en Electronic Arts, un poco de C++ en Electronic Arts, pero me parecía demasiado complejo, ¿no? Claro. Decidí empezar con C, no sé, fue una decisión. También era como un poco prueba, de a ver qué funcionaría. Y también tengo que decir que el alumnado era de perfil artístico. Es que la mayoría, como el módulo es, el técnico superior era de animación, 3D y entornos interactivos, el 85% de la formación que se daba era modelado, texturizado, escultura, se dibujaba en papel, se esculpía en barro, es decir, la formación era muy artística en general, muy artística. Mis varias asignaturas eran como las pocas asignaturas técnicas que yo controlaba y que podía probar un poco lo que quisiera. Bueno, el primer año hice varias pruebas. No quería llegar a más que el típico juego de escoge tu aventura por consola. Ese era el objetivo final de la asignatura. Pero cuando llevaba varias clases, me vino un alumno y me presentó una pequeña librería que había encontrado, que era la Borland Graphics Interface, WinBGI, en ese momento, que era una versión de Windows sobre la API de Windows de la Borland, ¿no? de la BGI. Y dije, pues mira, es interesante. El chaval había hecho ya alguna cosilla. Y dije, bueno, vamos a probar a usarlo en clase. Y funcionó. Es que funcionó muy bien. Lo probaron, la mayoría del alumnado se motivó, empezaron a hacer un PON, cositas muy sencillas de gráficos, y justo cuando acabó ese primer año, con esa experiencia, fue cuando dije, ostras, pues esta librería es un fichero .a, linkas estático, en una línea de comandos, puedo seguir probando en Notepad, programamos en Notepad++. Es decir, como que había una parte de simplicidad, de sencillez, que me encajaba muy bien. Y dije, bueno, pero claro, la librería era solo de Windows, no tenía audio, tenía una serie de limitaciones que dije, bueno, a ver, yo sé un poco de OpenGL, claro, puedo hacer un proyectillo de fin de semana que sea algo más o menos así, con las 4 instrucciones básicas, init window, close window, draw rectangle, es decir, algo sencillo para usarlo en mis clases y tal, y ya está. Y eso fue el comienzo de Riley. 8 años después. 13 años después. 13 años después. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Vida. Efectivamente, las vueltas que da la vida. Bueno, yo quería preguntarte, aquí tengo una serie de preguntas, pero antes me estoy acordando del podcast anterior, sí, debía haberlo preparado seguramente, haberlo revisado las notas, pero yo me acuerdo de que había un tema que habíamos comentado, que era la viabilidad del proyecto, es decir, ¿cómo sigue Riley? ¿Tienes algún sponsor? ¿Tienes algo nuevo? ¿Gente que te ayude? A ver, sí, ha mejorado la viabilidad. Con todos estos años, ahora mismo, este año es el primer año que es sostenible. Es el primer año, en octubre hará 13 años que estoy trabajando, en octubre, perdón, en agosto hará 13 años que empecé este proyecto, y por primera vez, durante los 11, 12 primeros, pues no podía, es decir, a la vez que seguía trabajando con Riley, pues también hacía toda la parte de herramientas, que muchas de estas herramientas que desarrollo son comerciales, lo que el modelo de negocio es nefasto y es imposible ganarse la vida con esto, por lo menos de la manera que lo he enfocado. Y he seguido dando clases, trabajo con diferentes incubadoras de empresas de videojuegos, donde les he estado haciendo formaciones, consultorías y demás. He estado como trampeando durante muchos años para intentar financiarme a la vez que podía seguir trabajando en Riley. Y no solo Riley, sino un poquito todo este ecosistema que he creado alrededor, que también
es algo que me ha ayudado a mantenerme motivado. Si solo hubiese estado con Railib, creo que me hubiese cansado en algún momento, mucho antes, ¿no? Pero al decidir, no, pues ahora voy a crear una herramienta de esteganografía con no sé qué, y para crearla sí que voy a usar Railib, pero voy a investigar pues todo el tema de encriptación de datos, tema de esteganografía, de imágenes, procesado y tal. Es decir, he ido creando herramientas que no con una visión comercial de decir, wow, esto sí, esto lo voy a vender en el mercado, sino con una visión más propia de este campo me interesa, es algo de lo que quiero aprender, de lo que quiero investigar, me parece súper interesante y lo voy a enfocar hacia un producto que luego pueda poner en el mercado. Y voy a usar Railib. Y como que todo esto es algo que se acaba realimentando, que como desarrollar la herramienta me entretenía, me mantenía entretenido pues desarrollándola, aprendiendo, investigando. A la vez usaba Railib en un producto comercial, con lo cual si encontraba problemas pues los iba corrigiendo. Y a la vez iba a hacer creciendo Railib según las necesidades que pudiese tener. A veces en el producto creaba funciones que decía, ostras, pues mira, esta función, pues para generar una imagen a partir de texto, pues igual luego la pongo dentro de Railib, sí, ¿no? Al ser tu propio usuario de la librería, vas viendo las necesidades y vas correcto, absolutamente. Absolutamente. Pero siendo usuario, pero con un fin de un producto que ponga en el mercado. Es decir, que realmente tenga un objetivo final, ¿no? O esa motivación. Vale. Bueno, dicho todo esto, respondiendo a tu pregunta, Manel, perdóname porque me voy mucho por las ramas siempre, ya, así que disculpa. Puedes irte por las ramas que quieras, que ya sabes. Pero explícate, nada más. Intentaré controlarme. Respondiendo a tu pregunta, durante todos estos años he buscado mecanismos para mantenerme motivado para seguir trabajando en el proyecto. A la vez que también me he buscado mecanismos para poder financiarme, para poder vivir. Poder vivir un poco justo, bastante justo, pero poder vivir. Y hasta este año pasado, que por primera vez pues, presenté Railib para el programa NLNet. No sé si os suena, son unos fondos, es del Next Generation Internet, una rama, Next Generation Internet 0, son fondos europeos, lo gestiona una empresa, creo que es holandesa, que se llama NLNet, y pues bueno, dan fondos para proyectos open source que representen infraestructura, ¿no? Que sean proyectos que sirvan como base tecnológica sobre los que se pueda construir y creo que priorizan proyectos europeos. Sí, ahora mismo hay mucha financiación de proyectos por tema de soberanía tecnológica y eso se está empujando mucho esto. Sí. Bueno, varios sectores de programación y... Sí, es cierto y lo he visto en estos últimos 8 meses, yo diría, una cosa así. Yo cuando presenté la propuesta, esto fue 2024, septiembre del 2024, presenté una propuesta de proyecto para Railib. Fue un proceso de 6 o 7 meses, pero bueno, al final me acabaron concediendo el proyecto, me acabaron concediendo los fondos. ¿Tiene una duración o...? Sí, tiene una duración de 1 año. ¿Vale? ¿Y eso se evalúa y se renueva o...? Creo que se puede reevaluar y renovar, creo, pero bueno, y de momento tengo hasta finales de julio. Es decir, llega hasta finales de julio. Bueno, yo presenté un proyecto en ese momento. El proyecto era muy, muy, muy ambicioso. De hecho, extremadamente ambicioso porque me he pillado los dedos por todas partes. Pero claro, era la primera vez que pedía este tipo de fondos, no sabía muy bien cómo hacerlo, hice una propuesta que en ese momento me parecía razonable, hice una propuesta extremadamente detallada de, por ejemplo, puedes implementar, cosas que quería implementar dentro de Railib y a cada punto de los que proponía, pues se le asignaba como un coste estimado de lo que esperaba. La manera que funciona esto es que tú desarrollas
te vas trabajando en el producto y cada cierto tiempo, a tu libertad, tú tienes que presentar reports pues con pull requests, commits, descripciones. Tienes que presentar reports un poco con lo que has conseguido hacer de esa propuesta. Y luego la gente lo evalúa y te dice, pues mira, has hecho esto, pues estos son 2.000, 3.000, toma. Y entonces al cabo de varias semanas pues recibes el pago. Claro. Si la propuesta era muy ambiciosa, también tenías que darle valla. Correcto. Claro, yo me he pillado los dedos en muchos aspectos, ¿vale? Cosas que yo no había tenido en cuenta. Cuando pude tener la oportunidad de trabajar en Railib a tiempo completo, que fue a partir del julio pasado, porque recibí estos fondos y me quité de todo lo demás, pues empecé a trabajar de una manera muy intensa. ¿Qué pasa cuando tienes un proyecto libre, abierto, público y la gente empieza a ver que hay commits, cambios, mejoras, empieza a crecer? Pues que empiezan a salirte un montón de contributors. Empieza a salir un montón de gente que contribuye, que te mejora. Bueno, esta ha sido mi experiencia, ¿vale? Al ver que el proyecto se está moviendo, pues ha empezado a moverse mucha gente. Claro. Y eso me ha supuesto un problema, porque yo había presentado un planning con una serie de cosas que quería hacer, pero empezaron a entrarme pues PRs, mejoras, ampliaciones, no sé qué. Empezaron a entrarme muchísimas cosas que tampoco quería dejar de lado, porque al final la gente que contribuye tiene un time span muy, muy bajo. Es decir, igual contribuyen y si no has respondido, integrado y pedido cambios en, no sé, varias semanas, pues esta gente ya se olvida y entonces ya se ha quedado ahí y entonces tu trabajo va a ser mucho mayor para integrar esos cambios. Con lo cual empecé a gestionar paralelamente pues esto, lo que me daba de comer con pues toda la parte de open source que también me implicaba mucho trabajo. Y bueno, como digo, me he pillado un poco los dedos. No he llegado de momento no he llegado al capital establecido, no pasa nada porque si no llego, pues lo que no llegue a hacer, pues no lo cobro y pues ya está, no pasa nada. Y todavía me queda hasta julio, con lo cual sigo con ello y veremos a ver en estos próximos meses. Una pregunta muy relacionada. Sí. En la noticia que sale, que es la de la última versión de Railib, haces un llamamiento y pides ayudantes, maintainers. Eso lo pedí ayer, Ayer, vale, mira, ¿viste? Estamos en la ola aquí. Sí, porque... es un poco esa razón, por ese motivo. Sí, en realidad son varios motivos. Es un motivo que también es histórico, ¿no? De todo el crecimiento que ha hecho Railib. Cuando saqué una nueva versión de Railib hace relativamente poco, de hecho ahora un mes o así, ¿sabes? Que es Railib 6.0, que fue es que cada vez que saco una nueva versión es mucho trabajo. Es que realmente me implica... El gigante se va haciendo más gigante. Sí, no, es que yo creo que la gente no lo ve, no es consciente del trabajo que llega. La gente me dice, bueno, pero si solo le das a GitHub y haces una nueva release. Y no, es que hay muchísima cosa detrás. Tengo una lista de checklist con todo lo que tengo que hacer, con unos 50 o 60 puntos que tengo que cubrir, de revisión de ejemplos, testeo en múltiples plataformas, actualizar la web, toda la documentación, revisar todo el changelog, que esta última vez revisé unos 2.000 commits, uno a uno. Bueno, es que no, es una cantidad es una cantidad de trabajo que bueno, es mucho trabajo. Bueno, pero el caso es que para la siguiente versión va a ser peor, entonces... Sí, pero si es que lo dije, la anterior, claro, la anterior hace 1 año y medio, ya dije, no, ahora voy a intentar sacar releases más a menudo. Pero a veces es que no es tan fácil. O sea, empiezan a acumular, pasan cosas, bueno, lo típico. El caso es que en esta última release me llevó mucho trabajo y hace un par de semanas me di cuenta que una parte importante de la release, que es el sistema de building con CMake, estaba parcialmente roto. ¿Vale? Pero no estos rotos de, bueno, es que el sistema de Continuous Integration te lo podía haber detectado. No. Un roto de estos de que se han activado 2 flags
por un cambio en el config, y esas dos flags pues en realidad controlan la gestión de tiempo interna del set target frames, y hay problemas de framing, de estos errores que no los puedes detectar con un continuous integration, solo se pueden intentar detectar testeando y yendo a mirar el ejemplo, y se coló. Y se coló porque yo no uso CMake. Lo tengo integrado en RaiLib, pues porque la comunidad lo ha pedido muy intensamente, sé que mucha gente lo utiliza y le encanta, incluso para los bindings y demás, pues a mucha gente le va bien que esté ahí el CMake, pero no es un sistema que yo utilice habitualmente ni mantenga, ¿vale? Y eso, pues, ha supuesto un problema. Y justamente hace un par de días, pues, detecté otro error de estos dificilísimos de detectar, porque con una nueva versión del Bueno, es que es tan complejo de explicar. Bueno, sí, el caso es que RaiLib en el instalador utiliza un Notepad++ preconfigurado con un sistema de scripting. Este sistema de scripting lanza los scripts mediante el command line de Windows, pero si estás utilizando las herramientas de GNU Make con el W64 DevKit de la última versión, pues han cambiado que intente detectar el CMD y que use por defecto el SH. Bueno, una de estas cosas que pasan, que también me ha roto pues, los makefiles que se lanzan desde dentro de Notepad++. ¿Vale? Bueno, que hay un par de cosas que se han roto, pues porque yo me he dado cuenta que no he podido llegar. Es así, que no las he podido testear adecuadamente, se me pasaron por motivos y no he podido llegar a estas cosas. Y eso fue un poco el llamamiento que hice ayer de maintainers, porque he identificado dentro de RaiLib diferentes sistemas que yo no puedo mantener, ¿vale? Pues a veces es pues una librería externa que de la manera, el sistema de integración dentro de RaiLib, que es un fichero .c, normalmente un fichero de plataforma, pues yo no lo puedo mantener, porque esa librería externa todavía está en proceso de desarrollo intensivo y va cambiando muy rápido con muchos breaking changes, y yo no puedo estar revisando todo el tiempo, ¿vale? Esta una. CMake. RaiLib integra un sistema de building con Seek, un build.seek. Seek es un nuevo lenguaje de programación, ZIG, que se está como poniendo de moda o que está ganando seguidores en los últimos años. Y RaiLib integra un sistema de building porque permite que desde una misma plataforma puedas buildear RaiLib para Windows, Linux, Mac, múltiples arquitecturas, múltiples plataformas, con un único, es decir, con el mismo compilador en la plataforma que estés. No necesitas pues, irte a diferentes plataformas o hacer cosas con VSL o WSL o cosas así más raras. Simplemente tienes un compilador que ya contiene todas las librerías para todas las plataformas target y te funciona en Windows o te funciona en Linux o te funciona en Mac, ¿vale? Y por eso integro el BuildSeek. Bueno, hay diferentes sistemas, como he dicho, que yo me he dado cuenta que no puedo llegar. Y esa fue un poco la llamada ayer de ayuda para gente que, pido maintainers no para que estén haciendo el mantenimiento activo, sino para que cuando entren ISUs o PRs en RaiLib, yo pueda taguearles. Yo puedo hacer un tag a 7 personas, dice, oye, a ver si quién puede mirarse esto. Y ya está, si se lo pueden mirar bien, y si no, pues yo, a ver, lo que lo voy mirando yo. Me acabo de estresar una barbaridad escuchándote. Diego quería ofrecerse para ayudar, pero ahora ya no. A ver, es que ahora ha crecido muchísimo. Es que ha crecido mucho y tienes una audiencia muy grande que está... a cada versión que sacas sabes que va a haber una respuesta y que, claro, tienes que estar ahí. Ahora estoy a punto de anunciar, espero en el próximo mes o así, el 1.000.000 de descargas contabilizadas. Wow. Contabilizadas. Es decir, lo que me permite contabilizar GitHub, que básicamente es las descargas de releases, y lo que permite contabilizar Itch.io, que son las descargas del paquete instalador, que eso no cuenta pues clones, forks, o sea que igual son varios millones. Qué barbaridad.
Con lo cual, No, felicidades. Y felicidades por la versión 6. vale, muchas gracias, pero muchas gracias, aunque te he de decir que yo, como yo he visto el proyecto, este crecimiento orgánico durante 13 años, no soy consciente. Es decir, no soy consciente de lo grande que es. No sé si me explico. Yo sigo viéndolo ahí, pues bueno, ese proyectillo de fin de semana, voy añadiendo cosillas. No sé. Quizás es porque a lo mejor no ves lo que se hace con Relief, o porque la gente no publicita que ha usado Relief para hacer sus productos. Sí, creo que en gran parte es eso. De hecho, este año estuve en el FOSDEM, di una charla en el FOSDEM, y que era probablemente la charla más grande que he dado nunca. Era en la main track. Y al acabar la charla presenté, bueno, un poco, de hecho hablaba un poco de las dificultades para financiar Railip en esa charla. Y al acabar la charla, igual me vinieron un centenar de personas que ahí me acorralaron en un rincón y me agobió un montón, ¿no? Fue como, ¡wala! Y toda esta gente, y la gente me venía pues a eso, a darme las gracias, a pedirme alguna foto, bueno, a saludarme y como que no me lo esperaba. Solo faltaba un señor con un maletín que te dijese, mira, toma, gracias. Uno de Silicon Valley, ¿no? Sí, uno de Silicon Valley. Yo, por ejemplo, estaba buscando, Ojalá. por ejemplo, productos o juegos que se hayan hecho con Relief y me costó, o sea, lo máximo, bueno, tampoco estuve muchísimo tiempo buscando, pero lo que he llegado a encontrar es el vídeo que publicas de Showcase de 2025. A lo mejor tener una lista, o sea, en GitHub o un sitio de plan, hey, poner aquí vuestros proyectos y como ¿sabes? Es difícil, es que es difícil. A ver, tengo el Discord de Railip y ahí hay un canal de Made with Railip y ahí la gente va compartiendo las cositas que hace y va compartiendo proyectos, pero va compartiendo proyectos que a veces son súper espectaculares, ¿eh? Y van compartiendo. Y luego yo también mantengo por mi cuenta una lista de juegos que hay publicados en Steam, que debe haber unos 60, 50, 60 ahora mismo, una cosa así, que me he ido enterando porque me lo han dicho, pero es muy difícil saber dónde se utiliza, quién lo utiliza. Volviendo a una pregunta anterior, Manel, me has preguntado antes por el tema de la financiación, ¿vale? Pues ahora mismo hay 2 empresas americanas que son la de Open Pilot, que se llama Coma AI, que desarrollan un producto open source que se llama Open Pilot, que es un sistema de conducción autónoma mediante visión artificial y tal, y el producto es gratuito, venden el hardware para el coche, funciona en muchísimos, 300, 400 coches, y conduce solo. Y luego hay otra empresa que se llama Puffer AI, también, pero que tampoco es exactamente o es de la AI, es de una empresa de Reinforced Learning. Y esta empresa usa Railip para crear entornos de testeo donde soltar sus agentes que se puedan mover por ese entorno. Ya puede ser, bueno, un Pong, un Pan, puede ser un videojuego, pero también podría ser, por ejemplo, una planta de Amazon de mover cajas. Y ahí usan para entrenar a sus agentes para que aprendan pues a moverse en esos entornos y luego poder exportar ese agente a otros ámbitos. Y estas 2 empresas americanas, de California las 2, son los 2 primeros Platinum sponsors de Railip que he tenido. Y también hace, pues eso, unos 6 meses o una cosa así. Y bueno, me dan algo de dinero cada mes y eso pues también me ha ayudado a seguir. Pero aún con todo ello, yo realmente lo que me faltan son manos. Es decir, no es dinero, no quiero muchísimo dinero, lo que quiero es manos, es decir, gente que me pueda ayudar con el review de las ISUs, con temas de testeo, con sistemas concretos. Yeah. Y que al final eso es trabajo.
Y el Es decir, ¿de tema qué me de sirve la... el dinero si igual no puedo llegar? de- Porque no tiene suficientes horas el día. Es que es así. Ahí viene la pregunta, que nos estamos saltando un poco el guión, pero sí, ¿has pensado en la posibilidad de contratar a alguien para ayudarte con todo esto? Si tuviese financiación, por supuesto. Ujú. Sí que lo he pensado. De hecho, es algo que me gustaría explorar con la gente esta de NLNet para el futuro, si se puede renovar este programa, a ver si pudiese pedir fondos para contratar a una persona o si se pudiese hacer algo así, pero no lo sé, no lo sé. Es que, claro, tampoco soy un experto en business, no soy un experto en sales, no soy un experto en los campos más de fiscalidad, digamos. Ya, claro. Bueno, estamos hablando de temas muy feos, así que vamos a ir ahora ya con las cosas que nos interesan. Ya. Entonces aquí Bueno, tenemos son temas feos porque al final lo que nos gusta es la cosa técnica y tal, pero es cierto que muchos proyectos, la mayor complejidad no es escribir el código en sí mismo, sino gestionar toda la comunidad alrededor, gestionar la sostenibilidad pues, del propio proyecto, o sea, con trabajo voluntario, con contribuciones externas o con todo. Y eso es algo que mucha gente tampoco acaba de ver. Hay gente que se queda, qué guay, Rally, maravilloso, tal, no sé qué, lo uso tal y cual, sí. Y todo lo que tiene detrás, pues claro, es complicado. Sí, en ese aspecto, solo un último apunte. Yo he hablado varias veces con la gente de Godot, ¿no? Para preguntarles cómo lo hacen. Claro, ellos lo tienen mejor porque son un equipo y son unas cuantas personas que están trabajando en el proyecto, pero por ejemplo, todo el tema de ellos han montado una fundación, luego hay una empresa separada, pero que bueno, también tiene cierta relación, con lo cual se han montado como una serie de estructuras para facilitar la recepción de pagos, el poder contratar a gente, el poder, digamos, crecer de una manera más profesional. Claro, yo todo esto es que no sé ni por dónde empezar. Estuve mirando para montar una fundación aquí en España y es que se te quitan las ganas de todo. Te friega papeleo y luego ya, si lo que encima quieres contratar gente, empieza a hacer TCs, empieza no sé qué, empieza... tienes que pagar una gestoría al final para esas cosas, como mínimo. Con lo cual, pues... Cambiemos de tema. Vamos a hablar de cosas un poco más interesantes. Yo tenía una pregunta que es técnica, pero bueno, conecta un poquito en el tema. Por ejemplo, una de las grandes novedades del Relive 6 es el renderizador por software y tienes también el backend de memoria. Sí. Todo esto, o sea, que mola un montón. Me llama mucho la atención porque es como tú siempre queriendo eliminar dependencias, menos, depender de menos. Y entonces ya no dependes de nadie ya. Memoria, haz tú lo que quieras con ella. Sí, de hecho, estoy súper contento con esta release justo por eso. Porque por primera vez en la historia, bueno, en la historia de Riley, no depende es decir, hay un backend de plataforma y el sistema de render por software que no depende de nada. Es decir, no depende de OpenGL, no depende de drivers del sistema, no depende de las WinAPIs, de las XO, es decir, no depende de nada. Es decir, tú directamente renderizas a un buffer de memoria, 2D, 3D, todo está contenido en un único paquete de software, todo el código, y yo la manera que lo veo es que esto vivirá hasta la eternidad, o puede vivir hasta la eternidad. Y dos preguntas relacionadas. Sí. ¿Es algo que ya era un objetivo que tenías tú? ¿Es algo que les demandaban los usuarios? Y
¿Cómo ves el tema de que esto ahora abre todas las puertas para embedded, todos los dispositivos electrónicos y tal, y a lo mejor abre un nuevo mercado para Rayleaf que puede ser interesante también de cara al futuro y a la... Absolutamente. Es que son muchas preguntas. ¿Sí? A ver, tenemos hasta las 12, no te preocupes. Vale, a ver. Vamos a empezar. Son muchas preguntas. Primero, ¿qué era un objetivo para Rayleaf? Bueno, yo siempre con Rayleaf, uno de los objetivos ha sido lo de minimizar las dependencias. Este siempre ha sido uno de los objetivos. Pero tengo que decir que no tenía en mente ni esperaba poder llegar más abajo de pues, la plataforma y el OpenGL. Es decir, pensaba acabar quedándome ahí, ¿no? Es decir, vale, pues sí, no tiene dependencias, pero sí que vas a necesitar OpenGL, algún driver que te implemente OpenGL y siempre vas a necesitar, pues evidentemente, la plataforma target, pues las librerías de plataforma, ya está. Es decir, y esperaba quedarme ahí. Pero se propuso varias veces en el pasado la opción de un software renderer. De hecho, Rayleaf desde hace ya muchos años tiene una pequeña API 2D para renderizar en imágenes, que hay una serie de funciones que empiezan por image, draw text, image, draw rectangle, image. Todas estas funciones que empiezan por image ya no dependen de nada. Es que no tienes que hacer ni un init window ni nada. Tú puedes ya hacer renderizado por software solo con esta pequeña API, ¿vale? Pero se quedaba como un poco coja esta API porque no sé si hay nadie que la esté utilizando y tal. Creo que es bastante eficiente, pero se quedaba así como un poco en el aire. Pero yo ya tenía esa idea de decir, bueno, pues es que no estaría guay, pero lo digo, que lo veía muy difícil. El caso es que este año pasado hubo un contributor de Rayleaf, hubo una persona de la comunidad que ha estado haciendo cosas desde hace muchos años muy espectaculares, que reabrí la posibilidad de un software render con algunos cambios que se hicieron en la librería, de hecho con los cambios, con la división por plataformas, que eso llegó hace 1 año y medio, y reabrí la posibilidad de ver si se podía hacer un software renderer. Yo ya había analizado en el pasado opciones portable GL y diferentes sistemas de render, pero solían ser librerías muy grandes, para integrarlas con Rayleaf era complejo, bueno, tenía ciertas cosas que a mí no me gustaban, ¿vale? Porque yo soy muy fan de las single file header only, un .h que pueda exportar, que no tenga dependencias externas de nada, que esté todo implementado. Método KISS. Sí. Y eso era muy difícil de encontrar. Pues este contributor dijo, mira, yo quiero hacer un software renderer porque lo quiero hacer. ¿Qué te parece si me das una serie de indicaciones y me dices cómo te gustaría hacerlo y te lo hago a medida para Rayleaf? Y dije, y el tío se ha marcado 6.000 líneas de código. Sí, o más, quizá. Pero bueno, es que 6.000 líneas tampoco es que sea una barbaridad. Sí. Si nos vamos a los softwares actuales que encontramos por ahí con electrones y demás, que son varios millones de líneas de código fácil. Con lo cual, pues sí, se puso. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. El software renderer en realidad va a ser un driver. Porque tú compilas Rayleaf para OpenGL, bueno, ahora no, pero en el momento en que salió, ahora no, y te estoy hablando de hace 1 mes y medio, con lo cual mira cómo ha cambiado la cosa, pero en el momento que salió era básicamente una implementación por software de OpenGL 1.1, ya está. Y como Rayleaf todavía soporta el backend de OpenGL 1.1 a través del wrapper este intermedio que soporta las múltiples versiones, pues simplemente activabas OpenGL 1.1 por software y estaba una implementación básica de OpenGL 1.1 con lo que necesitaba Rayleaf exactamente, que de hecho Rayleaf ya había minimizado muchísimo la necesidad de OpenGL 1.1 con las llamadas de API que necesitaba y básicamente implementaba pues esta funcionalidad, ¿vale? Y funcionó. Y funcionó muy bien. Pero es que no solo ha funcionado muy bien, sino que después de salir este renderer por software, yo añadí la capa de plataforma de renderizado memoria y tal. Lo último que ha pasado en este último mes y medio, estos 2 últimos meses desde que ha salido, es que Expressive, no sé si os suena la empresa, Sí, es de los de ESP32,
Sí. Los Que tiene un fabricantes de botón, los que son muy NVIDIA, pues la una empresa solución ha cogido Rylib y ha hecho un port suyo propio, un port oficial de Expressive para los dispositivos ESP32. Y por lo que me consta, lo están utilizando internamente para cosas. Que pasen por caja. Claro, sí. Bueno, tengo ahí dos. O por lo menos que ayude con algo, por Dios. Que ayude. Bueno, que ayude. el caso, que a ver, esto es bastante reciente, es de este último mes y medio o así. El caso no solo es que ha hecho esto, Expressive ha hecho un port de Rylib con este software backend para ESP32, un port oficial. Pero es que luego ha cogido a alguien en la comunidad, ha cogido el port de Expressive y ha dicho, esto lo voy a optimizar todavía más para ESP32. Y ha hecho un sistema de que parte del render se hace en el segundo core de los ESP32, usa los intrinsics, usa los sistemas de vectorización propios de ESP32 para renderizar más rápido. Es decir, ha conseguido, compartió un vídeo con un ESP32 en una pantalla de estas circulares tipo de smartwatch, pues hacer correr un modelo 3D a 27, 28, 30 frames por segundo casi, que los de SP32 que habían hecho el port creo que solo llegaban a 7, 8 frames, cuando era en temas de cargar un modelo 3D en la PS RAM y todo, con lo cual brutal, pues esta persona lo ha hecho open source, creo que ya lo ha cogido Expressive, bueno, se lo pasé al contacto de Expressive que había hecho el port de SP32 y ya le he pasado esto, tal, bueno, que está como todavía, y no solo hecho, sino que ya ha integrado algunos de estos cambios en Rylib para el software renderer con una rama, con unas flags especial por si compilas para SP32. Qué bueno, qué bueno. Sí, Pues ya sabes, y ahora si quieren que se mantenga eso. Bueno, Pues, entonces, ahí va mi segunda pregunta. Sí. Entonces, abres un nuevo campo, nuevas oportunidades para Rylib. Sí, abro un nuevo campo y estoy súper contento con este nuevo campo, porque yo todavía tengo dentro, ¿no?, esta vena de ingeniero electrónico, ¿no? Se cierra el círculo. Sí, tengo 1000... Mira, aquí mismo, tengo la Raspberry Pi por aquí, el Odroid por aquí, bueno, tengo aquí todos mis dispositivos, bueno, tengo 1000 cacharritos de estos y me encantan todos estos sistemas embebidos. De hecho, la primera plataforma a la que porté Rylib fue a la Raspberry Pi 1 cuando salió. Fue la primera. Y de hecho, el OpenGLS 2.0 que tiene Rylib es por el port de Raspberry Pi. Fue la primera plataforma a la que porté. Con lo cual, siempre me han apasionado los sistemas embebidos, pero no esperaba o nunca me imaginé que Rylib pudiese llegar a tanto bajo nivel de no necesitar una GPU. Y eso, es decir, es una rama que siempre me ha apasionado, como dices, que cierra el círculo, pero que no esperaba que Rylib pudiese llegar a ese nivel, pues por eso, porque no había un software renderer, porque el tema del rendimiento pues me daba a mí que no podía ser. Pero bueno, incluso esta semana pasada alguien compartió también en el Discord de Rylib que lo ha conseguido hacer funcionar en una Raspberry Pi Pico. En una Raspberry Pi Pico. Que eso, sé que está bueno, la Pico es como limitadísima. Creo que, como digo, solo llega a 6 o 7 frames por segundo este experimento, pero la Pico 2 ya está a un nivel más o menos similar de una ESP32, con lo cual creo que por ahí también tiene una vía. Y bueno, y dicho esto, me gusta esta vía porque se aleja de otros frameworks, otras librerías, otros proyectos que se enfocan muchísimo más hacia el mundo del videojuego. Y creo que esto ayuda a Rylib a posicionarse en otros campos, ¿no?, en otros sectores que a la larga pueden ser muy interesantes, muy interesantes. Bueno, antes de seguir con eso, tengo que preguntarte por el performance, porque la gente, claro, si tienes el software render, siempre va a ser más lento que no usar una librería, en este caso. Pero
ya veo que, claro, si la gente sigue pudiendo usar otros renders, no necesariamente ese. Claro, es decir, el sistema de render por software es para como unos usos muy, muy, muy específicos. Por ejemplo, para sistemas embebidos, lo que hemos dicho, ¿no? Para que a veces tengas que hacer render off-screen, pues por ejemplo en un server, tienes que hacer procesado de imágenes, procesado de para generar... generación de entornos 3D a partir de lo que sea, lo tengas que hacer en un server sin GPU, que hoy en día quizá ya no es tan habitual, pero todavía puede ser. Por ejemplo, poder portar a plataformas muy antiguas, como MS2, ¿no? Es decir, tiene ciertos campos que creo que son interesantes de tener esa opción, ¿no? Sí. Pero bueno, respondiendo al tema de la performance, sí, la performance es muy mala. Es por lo menos un orden de magnitud por debajo de lo que sería un ordenador habitual hoy en día. Si un ordenador puedes llegar a 1500 frames por segundo, pues si cambias al render por software llegarás a 150. Pero bueno, si necesitas 30... Desesperable. Claro. Es decir, si con 30 puedes hacer un software que ya funcione, pues no está tan mal. De hecho, la aplicación, volviendo a lo de Expressive, al SP32, la aplicación que les están dando ellos a Railib es para sistemas industriales. Tienen todos sus cacharritos industriales de estos de sistemas de visualización de temperaturas, presión, pues cómo va la información de pues una cinta de control y tal. Un poco a mis tiempos en la fábrica de jeringuillas. Eso estamos pensando algunos. Sí, es que todo al final... o sea, están enfocando un poco porque tienen de Railib, lo están enfocando a este tipo de dispositivos. Es interesante, sí. Pero sí, el rendimiento es muy malo. Yo no quiero quitarte más sueño del que ya te está quitando la evolución y el mantenimiento del proyecto, pero estaba pensando en esto que estás contando de ese nuevo enfoque hacia los sistemas industriales y estaba pensando en Stuxnet, que para los que no lo conozcan fue la primera, bueno, no sé si la primera, sí, yo creo que se habla como la primera ciberarma brutal que atacaba sistemas industriales. Fue lo que alguna potencia militar utilizó para atacar al sistema ¿cómo lo diré? Al sistema de enriquecimiento de uranio del programa nuclear iraní. Ahora que está también de moda de todos estos temas, pero estamos hablando de 2007, 2008, me parece que fue cuando se movió todo aquello, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos continuamente, yo con mis preocupaciones, con temas de ataques a la cadena de suministro. Ahora te vas a tener que empezar a preocupar de que no se te cuela algún contributor simpático que de repente te cuele por un lado así sin que te des cuenta algo y acabe pues en la cadena de suministro de software de los SP32. Sí, que de hecho recientemente pasó con este proyecto, ¿no? Con las ZX era... o el XZ. XZ, sí, con XZ ha pasado ahí que lo cogieron. Eso creo que había sido, además había sido buenísimo, porque conocí al desarrollador que pilló eso al vuelo. Era un programador de Microsoft. Porque tardaba unos microsegundos más o unos milisegundos más de la cuenta. Nada, que era imperceptible, que cualquiera de nosotros diría, esto, pues nada, será que el router se despertó esta mañana tonto y tal. Y había sido por eso, sí, por unos milisegundos de más y no llegó a... O sea, llegó a ramas principales en los sitios, pero no llegó a las versiones estables de las distribuciones. Menos mal. Bueno, yo te puedo decir algo en ese aspecto. Aparte de los múltiples
PRs que he estado recibiendo en estos últimos mes y medio, 2 meses de seguridad, ¿no? Que ahora está como de moda, ¿no? De que no, es que ahí puede hacer un overflow, no sé cuándo, estás controlando la memoria y tal, que, bueno, están de moda, ¿no? Justamente hace un par de días RailLib 6.0 acabó de pasar una auditoría de seguridad con Radically Open Source, que es un grupo de seguridad alemán, creo, si no recuerdo mal, que de hecho es uno de los perks que te daban por entrar a formar parte del programa europeo, con los fondos y demás. Aparte de los fondos, digamos que te daban una serie de perks, pues de empresas que te pueden ayudar con el tema business, empresas que te pueden ayudar con marketing, empresas que te ayudan con seguridad, empresas pues que te ayudan con diferentes aspectos de tu producto open source, ¿vale? Yo hablé con algunas de estas empresas o me acogí a alguno de estos servicios adicionales que te los ofrecen gratuitamente, y uno de ellos, que era el que más me interesaba, justamente era el poder que realizasen una auditoría de seguridad sobre RailLib. Y sí, justamente la han hecho. Se ha retrasado un poco más de la cuenta porque esperaba hacerla antes de Navidad, pero como estaba esperando a que saliese RailLib 6.0, pues no la pudimos hacer antes. RailLib 6.0 salió el 23 de abril, empezaron la auditoría el 24 y justamente me pasaron el informe pues ahora 2 o 3 días. De hecho, lo tengo que revisar porque les tengo que contestar pues con mis lo que me parece, lo que he visto, lo que se puede revisar y demás. Pues que me importa la seguridad. Sí, que te importa, no cabe duda, pero la seguridad gráfica. Claro, es que estamos viviendo una época disparatada con esto, porque claro, antes había que preocuparse porque de repente alguien accidentalmente o no te analizaba y tal, te encontraba 4 cosas ahí, un buffer que se salía, no sé qué, no sé cuánto, y ahora es que ya es industrializado el tema. Entonces, pues claro, es complicado. Pero bueno, está muy bien eso que comentas. Yo no sabía que esa clase de... O sea, que aparte de haber financiaciones para proyectos así, que también aportaran el que te puedan dar ciertos servicios de forma gratuita para tu proyecto. Eso está muy guay. Está muy guay y bueno, es muy, muy interesante. Sí. Y la verdad es que por lo que he estado mirando el informe está muy bien, bueno, es muy profesional, es muy pro. Para lo que, comparando con los PRs que he podido revisar, con toda la descripción hecha por IA y demás, que son todos muy parecidos y un poco engorrosos, ¿no? Claro, además los atacantes malos también juegan con eso, te ahogan ahí en medio de tal, te cuelan y parece que es la misma PR o parecida que la anterior, no sé qué, y de repente te cuelan algo por ahí, como lo que pasó con XZ, y que es prácticamente imperceptible y te la han colado. Entonces, los proyectos de software libre ahora tienen otra cosa. Si ya era complicado a veces con el tema de la financiación, ahora es doblemente complicado. ¿Saltamos entonces al tema de la IA o...? Ya, pero aún quedan preguntas, Quedan preguntas. Tenemos que hacerlas todas, no pasa nada. Sí. O sea, no, si quieres algunas te doy respuestas rápidas. Si queda alguna pregunta colgando, te doy respuesta rápida. A mí quedan todas. A ver, tampoco queremos matar al invitado, por Dios. No, claro, por eso. A mí me encanta, si me lo estoy pasando muy bien. A mí personalmente me interesaba saber, porque RailLib puedes ampliarlo. Sé que quieres mantener el core y todo bastante reducido, porque esa es la filosofía, imagino, ¿no? Sí. Es una librería pequeña, sencilla,
que se pueda entender, la cheat list, la cheat Cheat sheet. sheet, Sí, hit list, no sé. la hit list. Que sea fácil de leer, que sea clara y tal. Pero supongo que es un campo de gráficos que puedes ampliar por 40.000 sitios. Por ejemplo, veo que tienes animación de mallas, pero claro, animación de mallas, eso también puedes expandirlo. Una vez que te metes el pie en algo, puedes ampliarlo muchísimo para dar facilidades a los usuarios. Pues preguntar curiosidades si tienes áreas en que te interesa, por las que te interesa ampliar más que otras, o si no quieres ampliar nada más, o sí, bueno, tienes pensado en el futuro mejorar esta rama o esta otra rama, o dejas que pase orgánicamente y que vaya mejorando. A ver, ahora mismo, y diría que desde hace más de un año, o el último año y pico, mi obsesión es no ampliar, sino desampliar. Mi obsesión es intentar reducir y sacar cosas de ahí dentro tanto como pueda. Y aún así se amplía. Es que crecen solos. Yo no sé cómo, no entiendo, pero los proyectos crecen solos. Estoy intentando quitar las cosas que se puedan quitar y reducir las cosas que se puedan reducir. Pero aún así es muy difícil. Cuando decido hacia dónde ampliar, pues es un poco, ocurre a veces un poco de manera orgánica. Por ejemplo, este software renderer no era algo que yo esperaba añadir, pero surgió la oportunidad, un contributor lo hizo, me lo miré, estuvo muy bien. Es decir, cumplía una serie de tics que son muy difíciles de cumplir, de encontrar una persona que lo haga de cierta manera, que se integre de esta manera, single file, header only, portable, que siga la API de RaiLib, que solo use la funcionalidad de RaiLib. Es decir, una serie de cosas y me pareció una oportunidad increíble. También hay que decir que era un campo que a mí me interesaba y me llamaba. Hay que tener en cuenta que también me muevo un poco por motivación, porque al final algo que ha pasado durante estos últimos años es que me encuentro muchas veces revisando ISUs y PRs, que por cierto llegué a 0 ISUs y 0 PRs también hace unos meses, que eso fue... no lo voy a volver a hacer. Pero llegó un momento que era... bueno, pues eso, un trabajo a tiempo completo no pagado y no especialmente agradable, de duro, de decir, ostras, a ver, ¿ahora qué pasa? Revista esa ISU, testéalo, pruébalo, ¿en qué plataforma es? Bueno, aquí no podéis ver ahora cómo tengo montado lo que tengo aquí montado, pero me tuve que comprar, pues tengo un Mac, un sistema Linux, el portátil, una pantalla normal, una pantalla externa 4K, múltiples teclados, las Raspberry Pis por aquí, tengo aquí un despliegue de sistemas que cada vez que lo tengo que encender todo para hacer algún testeo, es que me quiero morir, es que es una locura. Claro, pues eso, hay toda esa parte de corrección de errores, de ISUs, de PRs, que hacer ese trabajo muchas veces no es lo más divertido del mundo, es así. Con lo cual, también cuando surja alguna oportunidad de hacer cosas pues, que me motivan o me parecen más interesantes o más divertidas, pues también la aprovecho y a veces RaiLib se mueve un poquito en esa dirección. Aparte de eso, pues también mantengo en la cabeza, pues eso, el mantenerlo siempre simple, pero también intentar alejarme de otros proyectos que hay en el mercado que puedan competir, ¿no? Es decir, bueno, sí, vale, pues RaiLib empezó un poco como una librería para educación. Luego hay gente que la está haciendo para hacer videojuegos. Hay gente que a veces me pregunta, oye, pero entonces ¿puedo usar RaiLib para hacer videojuegos? Porque quiero hacer un videojuego, ponerlo en el mercado. Le digo, no, usa Godot o usa Unity o usa Unreal, porque a lo mejor no es lo que necesita, ¿no? Un poco con lo que puede necesitar cada persona. Por eso y me gusta que RaiLib se vaya yendo hacia campos más inexplorados. Y también eso condiciona un poquito las decisiones. Pues... no sé si he respondido a la pregunta, Diego. Sí, perfecto. Seguimos teniendo más preguntas aquí. Un poco enlazadas, ¿a qué casos recomendarías RaiLib
a quién o en qué casos le recomendarías para un proyecto que sea mediano o grande. En plan, un juego, una cosa grande, en plan, bueno, aquí puedes usarlo y tal. En plan, o no, tira de Unity, tira de una librería que sea más completa. Si se te ocurre. Sí, aunque parezca un poco contradictorio, yo recomendaría usar Railib a gente que ya tenga experiencia haciendo y publicando juegos. Ya sea con Unity, sea con Unreal, sea con otra herramienta. Y si puede ser experiencia profesional en alguna empresa, incluso mejor. Yo creo, por lo que he visto, la comunidad y tal, yo creo que son las personas que más jugo le sacan y más aprovechan Railib. Es decir, después de haber visto cómo se han dado los juegos, de haberse peleado, pues por ejemplo, con un Unity y haberse dado de cabeza con un montón de cosas que querían hacer y no podían, pues porque no tenían acceso al código o el sistema en sí era demasiado lento, demasiado complejo o les ponía demasiados bloqueos, estas personas cuando saltan luego a Railib, muchas veces es como una liberación de decir, ostras, pues si tengo todo el código, es fácil, está internamente, es muy fácil de leer, muy fácil de seguir, puedo hacer lo que quiera, lo puedo ampliar por aquí, por allá, me puedo crear mi propio editor. Es decir, esta gente realmente le saca muchísimo jugo a Railib. Eso por un lado. Luego, educación, pues es un campo en el que Railib siempre ha estado y creo que funciona muy bien en educación para gente que quiera aprender un poco más la tecnología, cómo funciona por dentro, sin llegar a los extremos pues por ejemplo, bajar a un OpenGL o a un Vulkan, sin llegar a esos extremos que con Railib también pueden llegar. De hecho, es que con Railib también pueden llegar. Con lo cual, un poquito, estos dos perfiles es a los que más recomendaría utilizar Railib. Sí, yo tengo muchas veces la percepción de que el tiempo que se tarda en pelearte con Unity o con Unreal o con librerías más grandes o sistemas completos en los que no puedes ver por qué te está fallando esto, no puedes indagar o te cuesta muchísimo porque el nivel de complejidad que hay debajo y las dependencias son abismales. Y dices tú, joder, si para hacer esto acababa yo antes haciendo la mano y muchas veces hago la prueba de hacer cosas a mano y acabo antes. Y porque todas esas herramientas grandes están pensadas para 50 millones de casos genéricos. Absolutamente. Y tú solo quieres hacer A o B. Entonces puedes ir más al grano, ¿no? Absolutamente. De hecho, enlazando con la pregunta anterior, las cosas que estoy mirando a ver cómo se puede hacer más pequeño Railib y quitar cosas, justamente son cosas que digo, bueno, es que esto igual se puede mover al lado del usuario, no tiene por qué estar en Railib. Claro. Igual esta parte pues pertenece más a un engine y no necesita estar en Railib. Si yo te doy las herramientas... Es decir, ya no solo te voy a dar el Railib para que lo puedas hacer, sino es que te voy a dar un ejemplo que está hecho para que tú puedas coger ese código del ejemplo y copiártelo y ya lo tienes hecho. Y no tiene por qué estar en Railib. Ya. Pues es una ventaja de tener una librería sencilla, simple y además es que es una librería y que está en C, es decir, ni siquiera tienes objetos. Eso lo hablamos también en el último podcast, en el anterior podcast, perdón. El hecho de que no está relacionado con el tema de orientación a objetos, que cada vez está peor visto, aunque los videojuegos siguen siendo todos en C++, pero bueno, es lo que hay. Sí, seguimos teniendo aquí mil preguntas. Tiramos a la IA, venga. A la IA. ¿Quieres meter la IA Quiero antes decir, de es que educación? hoy en día no se puede evitar. No, Nos pero está ¿quieres meterla antes de invadiendo educación? tanto que es No, algo que... educación antes de meternos en cosas feas. ¿Cómo, perdona? ¿Pregunta? Se lo digo a Diego. Yo por mí, sí, porque si no nos vamos a eternizar y aquí el pobre Sí, me pues, querrá ir. total, No, la no os sociedad preocupéis, tiene- no os preocupéis, tengo tiempo. Ya, Nuestros oyentes que me lo estoy pasando muy bien, de verdad. Les está saliendo baba. Pero, no, bueno, pero es que la IA nos está afectando a todos. Lo cual, para alguien que lleva 30 años programando, es muy duro. Es un golpe. Porque me defino al picar código a mano, ¿no? Entonces, bueno, un poco preguntarte cómo te afecta a ti, si te afecta, o a lo mejor tú estás en tu burbuja y dices, mira, yo sigo con mi rollo y A adelante. Pero desde luego te está afectando en el tema de PRs que te llegan y issues y todo eso.
A ver, seguro. o sea, es que Demasiado genérico a lo mejor. Es un tema espinoso. Bueno, a ver, espinoso. ¿Cómo me afecta? Bueno, a ver, yo de momento el único sistema de IA que he usado, no para programar, tengo el ChatGPT y lo he usado algunas veces para preguntarle, como si fuese un Google un poco hipervitaminado. El problema que le encuentro es que me ha hecho ser tan sumamente desconfiado que ya no me creo nada de lo que me dice. Con lo cual, eso es un problema. Y que siempre que le pregunto alguna cosa, le intento preguntar, bueno, dime el link de dónde lo has sacado, dame la fuente de dónde lo has sacado. Y luego voy ahí a verlo, pues si son las specs y a veces son así, te miente. Claro, Dice, claro. Le das toma ahí el y te link. sale 404. Allí, y como las notas de comunidad de Twitter, el enlace no respalda lo que está comentando. Con lo cual, en ese aspecto, yo de momento todavía no lo utilizo, no tengo ningún sistema de IA integrado en lo que es mi entorno de desarrollo, ¿vale? A ver, parte de mi entorno de desarrollo es Notepad++, así que ahí no sé, pero bueno, luego para proyectos grandes o el tema de herramientas que desarrollo sí que uso Visual Studio, pero ni con Visual Studio no he tenido de momento activado, que creo que te viene el Copilot con Visual Studio. Bueno, creo que todos se pueden poner en todo, ¿no? Hoy en día o algo así. Pero bueno, yo de momento, como digo, no he hecho un uso más allá que puntual en ChatGPT para preguntar cosillas. Aún así, sí que hace también algunas semanas hubo un debate en GitHub, en el GitHub de Riley, porque alguien abrió una discusión o una issue preguntando cuál era la política sobre IA de Riley. Claro. A ver, cosas que he aprendido en 13 años de Riley. Nunca hables de política, religión, movimientos sociales. Nunca. ¿Vale? Claro, cuando ya te preguntan cuál es la política respecto, ya mal. O sea, contestes lo que contestes, va a salir mal. Es que está claro. Claro, mi política, dije pues que yo no tenía ninguna política, bueno, está por ahí respuesto, y que los PRs que me llegasen, yo no puedo saber si están, es decir, si es muy flagrante que está hecho con IA, ya se ve. A veces no lo sabes si está hecho con IA. Que los PRs que me iban a llegar, yo los iba a revisar, como todos los que me suelen entrar, los iba a revisar, los iba a validar, y si estaba bien y arreglaba alguna cosa y tal, pues que lo iba a integrar. En principio, esa es mi política. No estoy en contra de la IA. De momento no le he dado un uso con programación porque tampoco me he encontrado en la situación de, no sé, no. Me siento cómodo programando yo, la verdad. No es que... No es más. Que quizá en algún momento lo uso para alguna cosa, pues no lo sé. Igual sí. A mí me gusta la tecnología, me gustan los avances tecnológicos, solo intentar seguir las tecnologías, y el tema de la inteligencia artificial, quitando quizá este boom de los modelos LLM, pues me parece una tecnología interesante, aunque creo que todavía no está acabando de encontrar su sitio y está como levantando muchas pasiones en todas las direcciones. Cosas interesantes, por ejemplo, que ha conseguido la IA, que no he hecho yo. Pues hubo un contributor que me mandó una lista generado con Cloud, me mandó una lista de inconsistencias dentro de Riley. Había hecho un análisis completo de Riley, me había mandado una lista de inconsistencias, súper completa, súper detallada, y la verdad es que espectacular. Yo soy muy meticuloso en los detalles, me gusta enfocarme muchísimo en todos los detallitos, pues aquí ahora pongo un espacio, aquí no hay un espacio, formato de comentarios, es decir, me enfoco muchísimo en los detalles. Lo que es el code gardening, que le llamo, que de hecho ese nombre es de Omar Cornu, el creador de Imgi, o yo saqué el concepto de él. Pues me gusta mucho, ¿no? Esto de arreglar pequeños detalles y hacer cosas. Pues bueno, pues esa lista de inconsistencias que me pasaron estaba súper interesante, y de hecho, gracias a esa lista, tuve ese documento aparte, pues he arreglado algunas cosas en Riley de pequeñas inconsistencias.
pues, por ejemplo, este nombre de la función no es consistente con todos estos otros nombres. O el orden de estos dos parámetros no sigue, o sea, muchas cositas de estas, muy pequeñitas. Algunas las he arreglado, otras las he descartado. Ya está. Esta es un poco hasta ahora mi experiencia con la IA. ¿He recibido PRs de seguridad? Sí. Algunos, sinceramente, los he cerrado directamente porque digo, aquí no tienen alma. Esto me lo ha mandado un bot. Es así. Y lo veo y vale, y digo, vale, sí, es un error. Ya lo revisaré cuando acabe la auditoría de esta gente o me lo apunto y ya me lo revisaré yo. Pero no quiero esto. Y directamente lo descarto. Otras veces no está tan claro, leo tal, es 2 líneas de código o es, como digo, arreglar los typos, ¿no? Arreglar las faltas de ortografía en alguna parte. Digo, mira, pues sí, bien, pues lo integro. Con lo cual, esta es un poco mi experiencia de momento con la IA, pero no sé lo que va a pasar con el futuro. Tengo otra experiencia paralela con la IA y esta es negativa. Yo doy clases en la universidad de programación. Esa es otra pregunta, sí. Y ahí sí que es una experiencia muy negativa. De hecho, hemos tenido muchas reuniones con los profesores a ver qué hacemos. Muchos han vuelto a papel, a hacer exámenes de programación en papel, tal cual. Y luego algunos han intentado buscar mecanismos de integrarlo, que no sé si se ha conseguido con demasiado éxito. Yo, bueno, también he intentado buscar cómo hacerlo, yo dejo a los estudiantes que la utilicen para aprender, pero no para el examen. Pero aún así me he encontrado con exámenes de que claramente lo han hecho con IA. Es que además hay muchas cosas que se ven. Es que se ve muy claro el código escrito, no muy claro, pero se ve el código escrito por IA. Nombres de las variables, estructuras, formatos. Es decir, es como todo demasiado... Es que y eso nos lo decían cuando éramos pequeños, que no existía ni IA, ni tal, ni chispas, que para copiar también hay que saber. Correcto. Entonces, sí, vuelta a exámenes de papel, vuelta a las defensas orales, también hay gente que está haciendo. Yo propuse a la universidad defensas orales. De hecho, es más, mi propuesta es preparar baterías de problemas con IA y que los alumnos oralmente expusiesen por qué funcionará, por qué no funcionará o qué errores pueden encontrar en ese código generado. Pero no pudo ser por motivos logísticos, está claro. De tiempo, de organización, no pudo ser. Pero ¿ves que hay un cambio en el alumnado? Sí, y creo que para mal. Para mal. Es decir, es que me fijo en muchos detalles y hay cosas que me sorprenden muchísimo. Por ejemplo, un detallito que yo me he fijado en mis clases que me parece es algo que no me parece normal. Pues me he fijado en clases que cuando tienen que programar y cuando tienen que trabajar, muchos alumnos solo trabajan con la mano derecha. Que yo creo que viene de estar todo el día con el móvil o no sé. Es decir, no veo alumnos como programando con las dos manos, como te digo, con los shortcuts y tal. No. Están pues la mano al ratón y cambian a la mano con el teclado. Y son muchos detallitos de este tipo. Tengo que hacer un inciso muy, muy pequeño. Digo, yo hace 10 años o así tenía un compañero, más un chaval joven, que me decía, mira, yo soy tan vago, decía así, yo soy tan vago que mapeé el teclado en Linux para usarlo con una sola mano. Bueno, no fue vago para hacer el mapping. O sea, es decir, una parte del teclado mapea en la otra. Solamente tengo que pulsar una tecla y funciona como el otro lado del teclado. Y dije yo, y no te confundes, no, es natural, el cerebro está preparado para eso. O sea que a lo mejor estamos en uno de esos casos. A lo mejor, pero ya no solo, a lo mejor no lo sé. Pero bueno, que es un detallito, ¿vale? Pero ya no es solo el tema de
de la inteligencia artificial, ¿vale? Veo que la capacidad de enfocarse, la capacidad de concentración se ha reducido increíblemente gracias al tema de los dispositivos móviles y estar todo el día con el móvil. Es decir, en el alumnado estoy viendo ahora, claro, entre unas cosas y otras, y ahora llevaré 15 años dando clases en diferentes centros, en diferentes universidades, hay épocas, ¿no? A veces igual estoy un año o dos sin dar y luego vuelvo a dar, y he visto que bueno, que va peor. Que va peor. ¿Y el currículum lo tenéis que adaptar a esa nueva situación o intentáis...? Es que no lo sé, porque en el centro donde estoy... Claro, va cambiando. Solo llevo 3 años, este es el tercer año que estoy, o que he dado algunas clases, porque solo doy una asignatura durante varios meses. Solo he estado 3 años y de hecho la asignatura que me vino ya estaba preparada, yo la readapté y la rehice y todo. Es Unity, de hecho, y desarrollo videojuegos con Unity, y no he visto grandes cambios en el temario. Bueno, uno de los grandes cambios que lo introduje yo fue reducir drásticamente toda la parte de Solid que se daba. Solid, los conceptos estos de tal, pues lo reduje. Oh, sí, han salido así he estado leyendo últimamente unos documentos muy interesantes, creo que los envié a nuestros medios de comunicación internos sobre por qué la orientación a objetos crea tantos problemas y todo eso, incluido Solid. Y la verdad sí, es interesante. Es un tema que a lo mejor tendremos que profundizar en otros podcasts, porque cómo es que la programación de objetos muchos programadores están dejando de lado la programación orientada a objetos porque crea una complejidad innecesaria. Es un tema interesante. Un apunte para que no quede como que todo va hacia atrás en tema de educación y formación. Hay que decir que siempre te acabas encontrando en las clases ese pequeño reducto de estudiantes, ¿vale? Que pueden ser 3, 4, que son los que lo hacen bien. Los hackers. Sí, son los que pues deciden aprender, programan en su casa, hacen un buen uso de la IA para aprender. El otro día, una persona, alguien me dijo que estaba aprendiendo a usar Railib. Dice, sí, quería aprender a usar Railib, que no lo había usado nunca, y fui a la IA y le pedí que me hiciese un curso que me generase un curso de 6 lecciones incremental con no sé qué, no sé cuántos, con ejercicios y tal y cual, para aprender Railib. Y ahora estoy haciendo el curso. Y dije, joder, ostras, pues está bien. Es decir, es un buen uso, es una buena idea, es un buen uso. Que luego que lo haga mejor o peor, pero es un buen uso. No es pedirle que te haga algo. Es decir, que te dé ya un resultado final. Es decir, que pedirle que te dé pues una formación para un proceso, para que tú puedas aprender. Esos son los 4 o 5 que van a sobrevivir al holocausto cuando está ahí de conciencia de sí mismo. Y... Pues eran los 4 primeros en caer, ¿sabes? Bueno, yo siempre a ChatGPT le doy las gracias. Espero que me indulte. Oye, yo también, ¿eh? Yo también, cuando le pregunto cosas, suelo ser educado siempre, no sé. Es decir, bueno, un poco me cuesta nada, no lo sé. Pues sí. Bueno, ¿alguna pregunta más ya para ir acabando? Porque esta vez no queremos hacer el maratón de 2 horas y 40 minutos, que fue el anterior. Fue 2 horas y 40 minutos, estuvimos la última vez, ¿en serio? Sí. Lo que podemos hacer es no esperar otros 5 años a que vuelvas, si quieres volver, claro. Claro. Bueno, es que yo, con la última vez que lo hicimos, tampoco esperaba en 5 años igual seguir aquí con Railib, la verdad, ¿eh? La verdad es que... Y no sé si voy a seguir 5 años más. Ya. Hay que decir que en los últimos años, cada año, digo, ¿qué estoy haciendo? Búscate un trabajo de verdad y de hecho, sí, eso es algo que también estaba ahí en el aire cuando hablamos contigo. Lo que pasa es que sí, o sea, aunque solo sea por hablar, creo que está siendo una conversación interesante y para la gente que nos escuche le va a resultar muy interesante todo esto porque
estamos hablando de cosas que están en el día a día de nuestra profesión y cosas que damos por hecho, lo que hablamos antes. Bueno, primero, la parte de los gráficos, que es tan atractiva, pues el tema de mantener un proyecto de código abierto, con el tema de la educación. Y no sé si nos queda algo, Diego. No, además, con todas las charlas que da y todos los podcasts a los que asiste, pues ya no sé si está guay que a lo mejor sacamos información nueva que no haya repetido, porque debes estar cansado de repetir siempre lo mismo. No te creas. Sí, la verdad es que me lo paso bien. Piensa también, eso es otro punto. Bueno, me voy hacia otro tema, pero es solo una puntualización. Piensa que al final llevo muchos años trabajando solo en este proyecto. Es un trabajo muy aislante. Es decir, siempre que me surge alguna oportunidad, pues de esto, de participar en un podcast o participar en alguna charla o entrevista o algo, pues lo intento aprovechar porque también me ayuda un poco a intentar revisualizar, ¿no? Dónde estoy, cómo he llegado, qué he hecho durante todo este tiempo e intentar obtener ese big picture, ¿no? Que a veces cuando estás trabajando en tu día a día, pues eso, en aislamiento, en un proyecto como Railib, que estás en mil asuntos, es decir, me ayuda. Y solo el hecho también de socializar y conocer, de hacer nuevos contactos. Es agradable, ¿no? Sí. Una pregunta que tonta que tenía yo, en plan ya para acabar, haciendo un poco gracia, pues toda esa experiencia que has tenido la posibilidad de hablar y de charlar con gente muy relevante en el mundo de los gráficos, en el mundo de la programación, sí. Grandes peces, digamos. Y no sé, si tienes... Bueno, no sé, supongo. Bueno, no sé. Más grandes que nosotros, sí. Pero entonces, si has aprendido algo de ellos, o has aprendido alguna, no sé, algo que has sacado de toda esa experiencia de hablar con tanta gente por el mundo delante. Bueno, siempre sacas algo de todo el mundo con quien hablas, tanto sean más grandes peces como más pequeños peces. De hecho, yo creo que de la gente que más he aprendido con muchísima diferencia ha sido de mis estudiantes. Es la gente que más me ha enseñado, pues... de hecho, Railib fue creado por estudiantes y Railib es el que es gracias al feedback de estudiantes de muchísimos años y a las preguntas que hacían, cosas que, sobre todo la gente que lleva muchísimos años, pues profesionales que llevan muchos años programando, a veces están tan encerrados en su mundo de la programación que tienen muy claro cómo se tienen que hacer las cosas bien por toda esa experiencia acumulada, pero les cuesta ver mucho la visión pues, que puede tener pues, una persona de arte que está empezando a programar, una persona que no tiene ni idea de programar y quiere empezar a dar algo. Es decir, cuesta mucho de ver esas visiones de decir, bueno, ya, es que claro, tú lo ves muy claro y sabes que este quizá es el objetivo final, pero a lo mejor para llegar a este punto el camino que tienes que recorrer no está tan claro como, sí, tienes que aprender los principios SOLID y tienes que aprender no sé qué y tienes que programar de esta manera y, ojo con la memoria y ojo, bueno, a ver, sí, pero que igual la persona que empieza no se tiene que... Se puede buscar otras alternativas. Nunca se aprende tanto como cuando tienes que enseñar. Eso sin duda. Y las preguntas que te hacen. Yo hoy, de hecho, sigo enseñando, aunque no sea de una manera a tiempo completo, sino, como digo, pues ahora he dado una asignatura en la universidad que ha acabado este mes pasado, han sido varios meses. Sigo enseñando porque es súper enriquecedor ponerte delante de una clase de alumnos, intentar enseñarles algo y siempre te sacan con preguntas que les tengo que decir, pues que no lo sé. Pues que no lo sé. No me lo había preguntado nunca, no me lo había planteado. Igual, pues lo investigaré y ya te responderé. Porque incluso en temas que crees que dominas a la perfección, ¿eh? De verdad. De verdad, es increíble. Pues está bien. Y bueno, y luego personas con más experiencia, pues
o personas como más relevantes. Tampoco es que haya conocido tanta gente tan relevante, ¿no? Creo, no sé. Siempre está bien porque tienes conversaciones muchísimo más profundas, ¿no? A nivel técnico y a nivel de problemas que te has podido encontrar, incluso cosas de la industria. Es muy guay. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de conocer a John Romero, que es uno de los creadores del Doom, ¿no? Acabo de leer su libro hace poco. Ah, sí, pues yo lo tengo pendiente. Está muy guapo, está guay. Sí, lo tengo pendiente. Tengo aquí una colección de libros en tareas pendientes que, bueno. Y tuve la oportunidad, fue una visita que me invitaron a dar una charla a Irlanda, pude ir y tiene el estudio ahí y pudimos conocernos en persona y tal. Y fue es una historia muy larga de explicar, pero básicamente tomamos un café en un área de servicio perdida ahí en medio de Irlanda, ¿vale? Así que, pero igual estuvimos una hora o una hora y algo hablando y fue una conversación súper interesante. El Doom 2 fue el primer videojuego que yo me compré para PC. Volviendo atrás, ese Pentium 1 200 MHz, el primer videojuego que me compré antes de tener el ordenador, que era una de estas colecciones de Herbe, de Top 100, creo, de Top 10, fue el Doom 2. Y yo estuve haciendo mapas de Doom durante años. O sea, con el DCK, el Doom Construction Kit, bueno. Estuve haciendo mapas y claro, poder conocerle para mí fue increíble, pero es que la conversación fue increíble, pues porque tampoco sabía muy bien qué había hecho esta persona, John Romero, en el juego en sí, y pues me estuvo explicando muchas cosas de las herramientas que desarrollaban, necesitaban crear un editor de niveles, que lo creó él, y me estuvo explicando muchas cosas que me pareció, pues, quizá la hora más apasionante que he pasado en muchísimo tiempo. Y bueno, y al acabar me había llevado desde España, porque sabía que había esa posibilidad de conocerle, me había llevado mi copia del Doom 2 y me la firmó. Así que fue una experiencia muy positiva, sí. Porque, ¿veis? De vez en cuando viene bien conocer a vuestros ídolos, no es lo más habitual, pero de vez en cuando sí. Siempre, lo que más me gusta, ¿no? Bueno, una de las cosas que me apasionan del mundo del videojuego es que la mayoría o muchos de los ídolos que puedes tener de cuando eras pequeño siguen vivos. Con lo cual, eso es, y puedes hablar con ellos y puedes contactar con ellos y es como, ¡buah! Increíble, ¿no? Y bueno, es que hay muchísimas otras disciplinas que es impensable. Y bueno, y no solo esto, sino es que luego cuando los conoces o cuando hablas con ellos, en la mayoría de los casos ves que son gente súper normal, no sé, que los tienes, pues eso, ídolos, ¿no? Idealizados, pero que no, que es gente súper simpática, súper maja y con la que puedes hablar súper bien. Como un último apunte, que es, bueno, no es una persona que haya conocido directamente todavía, pero Ron Gilbert, que es el creador del Monkey Island, ahora está haciendo un juego con Raylib y lo va posteando en Mastodon. Va posteando los progresos en Mastodon y lo voy mirando de vez en cuando y es como, ¡wow! El creador de Monkey Island está haciendo un juego con Raylib. ¡Wow! Ya está. Déjalo, ya está, ya puedes dejarlo. Júbilate ya. Es como, sí, es increíble, sí. Qué bueno. Pues sí, la verdad, lo dejamos. Yo creo que ya es el momento de dejarlo porque ya después de este apunte yo creo que ya puede ir. Ya ha tocado techo. Pero sí creo que al final este podcast es hablar con gente con la que nos interesa hablar, pasar un rato entretenido. Pues sí, pues creo que hubiéramos debido de repetirlo antes, de repetir el podcast, y creo que tenemos que llamarte más a menudo porque viene bien para relajarse y para ver por dónde van los tiros. Y aparte, esta es una época muy interesante. Este podcast también creo que al final va a servir para documentar ciertas épocas de la historia de la tecnología, porque vamos a poder ver cómo era hace unos años y cómo va a ser y cómo está mutando, cómo se va a ver dentro de unos cuantos.
Y Eso, claro, eso siempre que alguien esté manteniendo los backups. efectivamente. Tú no me aguantas habitualmente, pero soy muy insistente con lo de hay que hacer backup de todo, 3 copias, una fuera de la casa, una fuera del país, esas cosas. Pues ya aprovecho para meter mi cuñita también. También una en En otro alguna cueva en el continente. Ártico también. No sea que haya una ruptura de placas tectónicas y nos quedemos aislados. Entonces tienes otra en América. Pues eso. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, encantado. Un Y placer, nada. la verdad. Lo he pasado muy Y bien. hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Adiós. Testing game in the factory. Show me minimum complexity. In a language that I never use. Have to do it now. I can't refuse. I don't wanna be here. How about you? We just know we both are telling truth. Find somebody else to interview. We don't wanna talk about it. Tell me every parallelism, everything in multi-threading, off the skeletons in our closet. Don't forget about the mutex. I don't wanna be here. How about you? We just know we both are telling truth. Find somebody else to interview. We don't wanna talk about it. Coding for nothing. You're coding for nothing, and I'm so proud of you. But coding for nothing. Coding for nothing. Coding for nothing. Find somebody else to interview. We just know we both are telling truth. I don't wanna be here. How about you? We don't wanna talk about it. I don't wanna be. How about you? I don't wanna be here. How about you? I don't wanna be here. How about you?